Pensar en política y religión. ¿Por dónde empezar? No estaría mal empezar por la mirada de Dios, el mal, Judas y la traición, la ausencia de Dios. A sangre fría y la pregunta, ¿Dios está aquí, Padre? No podemos dejar de pensar en la afirmación de Benedicto XVI. Los hombres están sordos ante Dios. Los hombres están sordos o Dios está en silencio. O como dice Woody Allen, juega a las escondidas con el universo. Vamos a revisar las ideas de Walter Benjamin, el Mesías, y las endijas en la historia por las cuales el Mesías aparece. Lo sagrado en el hombre, lo sagrado sin Dios, el pianista y la primera balada de Chopin. ¿Es posible después de Auschwitz imaginar una divinidad totalmente buena? Tenemos que pensar en los absolutos y la certidumbre guerrera. Dios está de nuestro lado, la Inquisición y las cruzadas, Robespierre, la diosa razón y la guillotina. Heidegger y la pregunta por el ser. ¿Por qué el hombre ha olvidado al ser y se ha consagrado al dominio de los entes? El ser se ha retirado. El hombre tiene que estar atento a su llamada. ¿Qué significa la respuesta de Adorno? El compromiso es con el sufrimiento de los otros. Gracias. Vamos a seguir con Dios y la filosofía, pero vamos a meter algo antes. Otro tema, otra mirada sobre el tema de la religión, de Dios, que es la siguiente. Algunas películas en las cuales la presencia de Dios es muy poderosa y en realidad la película está organizada, hecha para que nosotros sintamos esa presencia de Dios y el poder de la mirada de Dios. Hay algo que podemos llamar la mirada de Dios y que se da de distintos modos, pero que es un elemento muy poderoso para muchas personas en este mundo. En la película de fines de los años 30, El delator, basada en una novela del irlandés Liam O'Flaherty, The Informer, el delator, dirigida por John Ford, por el gran director John Ford. Es la historia de Guy Nolan, que es un Judas. Guy Nolan está en Irlanda y ve varios carteles que ofrecen una recompensa importante por un líder del IRA si alguien tiene informaciones sobre dónde está. Él ve ese cartel, va a un lugar a tomar y se encuentra con Wallace Ford, digamos, que era el nombre del actor que lo hacía, con Wallace Ford, que es amigo de él, muy amigo. Y el otro le dice que está escapando de los ingleses y que, bueno, que está contento, que vino en realidad a ver a su madre. Y le dice que, bueno, que va a ver a su madre. Guy Nolan sabe dónde vive la madre, entonces va a la policía, a los ingleses, y les dice que Wallace Ford, este líder del IRA, va a estar a tal hora en tal dirección
y que le paguen la recompensa. Él quiere esa recompensa porque quiere salir de una vida de miseria y sobre todo porque su novia, su amor, ejerce la prostitución y él quiere llevársela, quiere viajar, quiere irse. Bueno, el desprecio con que los ingleses le dan el dinero es muy marcado, sí, se lo dan así. Uno lo empuja con un bastoncito. Y aquí comienza la historia de un Judas. Judas es el mal, Judas es la traición, y Judas es ese elemento del relato crístico sin el cual el destino del profeta de Nazaret no se realizaría. Es decir, Judas le es tan necesario a Jesús como Jesús a sí mismo. Es Judas el que hace que Jesús sea Jesús delatándolo. Si Judas no lo delata, Jesús no es atrapado y no es crucificado y no se produce el milagro de la cruz, digamos. Así que esta importancia de Judas, lo digo de paso, ¿no? Ha sido tratada, no mucho, pero bueno, hay algunos textos de Borges, tema del traidor y del héroe, y un poco en la película Scorsese, ¿no? Pero tengamos esto establecido. Es necesaria la traición de Judas dentro del relato. Sin Judas no hay relato crístico. Cristo necesita ser denunciado, entregado. Guy Nolan recibe ese dinero y aquí entra el tema de la mirada de Dios. Él tiene una gorra, como esta más o menos, y todo el tiempo se la pone y se la saca y la estruja y va con el dinero encima y con su gorra así por las calles de ese pueblo irlandés, ¿no? Y comienza a carcomerlo su culpa. ¿Qué es esa culpa? ¿Qué es? ¿Qué le pasa? Sí, digamos, es una culpa moral. Traicionó a su amigo, se entera de que lo mataron. Vienen y alguien dice, mataron a Wallace Ford, lo mataron en la casa de la madre. Un desastre en presencia de ella, lo mataron las tropas inglesas. Y empieza a, voy a abreviar, una especie de viaje de locura, con el dinero que tiene, empieza a emborracharse. Y empieza a ir de un lugar a otro, va a un burdel, va a una cantina, va a varios lados, a los cuales ya son demasiados lados. En todos lados reparte la plata. La encuentra a la mujer con la que quiere irse, le da plata, va a donde más el escándalo arma es en un burdel, le paga a las prostitutas, paga alcohol para todos, y comienzan a observarlo dos militantes del IRA. El IRA hace una reunión y todos dicen que Guy Nolan está gastando una enorme cantidad de dinero, nunca tuvo dinero, entonces deducen que el traidor es Guy Nolan. Es una noche nada más. Guy Nolan pasa esa noche hasta las 3, 4 de la mañana, dilapidando ese dinero, y cada vez se lo ve más alcoholizado. Es una novela también dostoyevskiana, digamos, ¿no? Es la culpa del héroe que lo carcome, que no puede vivir con esa culpa, y ese dinero para él es basura, y además es la figura, la concreción de la traición. Entonces no ve la hora de sacárselo de encima. Y a medida que comete todas las torpezas que comete para sacárselo de encima, más se señala a sí mismo como el que lo cobró. Entonces, en determinado momento, los dos que lo siguen lo balean. Él responde porque anda armado, pero lo balean y lo hieren malamente. Y esto ya es cerca de las 6 de la mañana,
entonces él va hacia la iglesia, y la que va también a la iglesia es la madre de Wallace Ford, del delatado. La madre va, se sienta, está sola en la iglesia, cerca del altar, y ahí está el Cristo. Los irlandeses son católicos. Y Gipo, con su gorra apretada, entra en la iglesia. Perdón, aquí cometí un error. Ahora me acuerdo. El delatado se llama Johnny. Wallace Ford es el actor, como dije, pero el personaje se llama Johnny, porque ahora recordé la frase que dice Gipo Nolan, Johnny, ¿no? Entonces, Gipo Nolan se acerca a la madre y se arrodilla ante ella y le dice, es un hombre muy torpe, muy primario, digamos, esa misma condición primaria es la que no le permite elaborar lo que hizo, no le permite, la traición la sufre en carne viva. Se arrodilla ante la madre y le dice, ya sin fuerzas, porque está muy mal herido, y le dice, señora, yo delaté a su hijo, perdóneme, le dice. Y ella lo acaricia y le dice, Gipo, lo perdono, usted no sabía lo que hacía, lo perdono. Y él no puede creer esa respuesta, se levanta y se da vuelta y encara el altar, lo mira a Jesús y dice, Johnny, tu madre me ha perdonado, y cae muerto sobre el altar. Y ahí termina la película. Bueno, aparte de confesarles que yo cada vez que veo ese final me pongo a llorar como un loco, y que a veces solía decir hace años, ahora no sé, no me pongo a llorar como un loco, pero me emociona mucho. Me emociona el que se hayan atrevido a tanta desmesura, ¿no? Porque en realidad uno puede decir, esa escena es quiche, que está todo armado, le pide perdón a la madre, se muere justo frente al altar, y sí, bueno, está bien, pero está muy bien armado, y tiene una lógica tremenda, y que el tipo le diga al amigo ante el altar, Johnny, tu madre me ha perdonado, y muera, porque ya está, ¿qué va a hacer? Tiene que morir ahí. Bueno, yo a veces solía decir hace años, daría 10 años de mi vida por escribir un final así, pero ahora no los daría, porque lo decía hace años, cuando tenía muchos años de vida para dar. Ahora no daría por nada 10 años de mi vida, pero bueno, la mirada de Dios, entonces, ¿qué es lo que siente Gipo Nolan a lo largo de toda la película? Y la novela, que es fantástica la novela, ¿no? Es de esos autores que escriben una novela y después se eclipsan. Lo que siente es, bueno, es el peso, hay un peso moral, ¿no? Pero hay un peso religioso tremendo. Él ha sido el mal, el traidor, el que traicionó a su mejor amigo, ¿no? Y tiene que pagarlo, tiene que ser castigado. Y cuando es castigado, tiene que lograr el perdón, y el perdón es el perdón de la madre. Y cuando logra el perdón de la madre, digamos, el vía crucis de Gipo Nolan termina. La mirada de Dios, o la ausencia de Dios, está en otra película que es A Sangre Fría, la versión que hizo a comienzos de los años 60, el director Richard Brooks. En el final los van a colgar a los dos asesinos de la familia Clutter, creo, no me acuerdo en ese momento el nombre. Y está el cura, ¿no? Que el cura en la pena de muerte cumple un papel que más que consolar al que va a morir,
es consolar al que va a matar, porque es decirle al verdugo, mire, usted va a matar a un alma en paz, a un alma que va a ser recibida por el Señor, porque se ha confesado conmigo. Entonces, el verdugo puede matar serenamente, ¿no? Bueno, no voy a entrar en ese tema, pero lo mismo hacen, acá tengo Iglesia y Dictadura, de Emilio Fermín Mignone, lo mismo hacían los curas con los vuelos de la muerte, ¿no? Cuando recibían a los que volvían de los vuelos de la muerte, les decían que habían hecho una tarea divina, que no tenían que sentirse mal, porque era una tarea que Dios había puesto en sus manos, y que al hacerla, ellos eran parte de un plan divino, y de un plan de la Iglesia, y de un plan, por supuesto, del Dios cristiano y del occidente cristiano. De modo que tu alma no se atormente, porque has cumplido con lo que un buen católico tiene que cumplir, con el deber de un católico. A veces hay que matar, pero cuando el que mata en nombre de la justicia divina, no es culpable, no ha pecado. Bueno, este era el discurso más o menos que le daban. Entonces, cuando está por morir uno de los asesinos de A Sangre Fría, hay un cura al lado de él y él está ya en el cadalso, lo van a ahorcar, le ponen ya la cuerda, y el cura reza y reza y reza, y lo para, y es un sótano, pero infame, frío, oscuro, sucio, y hay 3 o 4 periodistas, y lo para y le dice: ¿Dios está aquí, padre? Y el cura no dice nada, pero la pregunta es terrible, hay preguntas terribles, ¿no? ¿Dios está aquí, padre? Esperando a Godot, la obra de Beckett, uno puede interpretar muchas cosas sobre qué es lo que pueda ser Godot, puede ser Dios también. Pero el esquema de la obra es que hay 2 personajes, Vladimir y Estragón, que durante toda la obra esperan al señor Godot. El señor Godot manda de tanto en tanto a alguien que dice: el señor Godot está por venir, dice que lo esperan. ¿Cuándo va a venir el señor Godot? Y cuando venga, mañana puede ser. Bueno, seguimos esperando. Yo soy muy amigo del actor Patricio Contreras, que hacía el papel, no me acuerdo si Vladimir o Estragón, en la puesta de Leonor Manso de hace unos años, y me contaba que en un momento de la pieza él se ponía en una posición así, como si fuera un árbol, pero muy ridícula la posición, ¿no? Porque Vladimir y Estragón hacen cosas raras toda la obra, raras, tienen diálogos incomprensibles que hay que ir descifrándolos o no. Y en este momento se pone así y lo mira al otro y le dice: ¿tú crees que Dios me ve? Y bueno, me contaba Patricio Contreras que en esa escena a él le costaba seguir con la obra. Claro, le revelaba demasiadas cosas, que estamos esperando que Dios nos vea, o que confiamos en que Dios nos vea, y que Él, en esa pose ridícula que pone, hasta ahí, o quizás se puso así, para llamar la atención de Dios. Cosa que es muy difícil, porque no sé si ustedes vieron, yo me sonreí mucho cuando pasó una declaración del Papa Benedicto XVI, que dijo: los hombres están sordos ante Dios. Bueno,
esto soluciona muchas cosas. Entonces, no es que Dios está ausente, no es que Dios esté silencioso, como Bergman lo dice tantas veces en El silencio, por ejemplo. Bueno, ni hablar en El séptimo sello, o Woody Allen, por ejemplo, que dice, toma la frase de Einstein, Dios no juega los dados con el universo, es una frase de Einstein, y Woody Allen dice, no, juega a las escondidas. Pero este Papa, entonces, que dice, los hombres están sordos ante Dios, es una teoría muy novedosa, porque si los hombres son los que están sordos ante Dios, la culpa es nuestra. Somos nosotros que no escuchamos lo que Dios constantemente nos dice. Es decir, Dios está, Dios nos ve, Dios nos habla, no está ausente, no está silencioso, es que nosotros estamos sordos. O sea, esto lo arreglaría un muy buen fonoaudiólogo, por ejemplo, solucionaría las relaciones entonces entre Dios y los hombres, curando la sordera de los hombres. Pero en realidad lo que sienten los hombres no es que están sordos ante Dios, sino que Dios está en silencio, que Dios está ausente, que Dios no aparece. Frente a esto, hay distintas teorías, como una de Walter Benjamin en las poderosísimas tesis de filosofía de la historia, texto de 18, 20, 30 páginas, muy hermético, sobre el cual se han escrito libros de 300, 400 páginas. Pero en una de esas páginas, Walter Benjamin tiene la siguiente teoría, o la explicita. No hay que esperar al Mesías, dice, porque el Mesías no va a venir al final. El Mesías aparece en determinados momentos. Hay endijas en la historia por las cuales el Mesías aparece. Es decir, está constantemente. No es que vaya a venir. Lo que hay que estar es atento para comunicarse cuando alguna de esas endijas se produce. Al margen de esto está lo que yo me permito llamar lo divino sin Dios, lo sagrado en el hombre. Y para esto voy a narrarles, y vayan preparando la música, una escena de una película que puede haberles gustado o no, pero esa escena me parece... Espera, yo te digo cuándo. Esa escena me parece muy ilustrativa, ¿no? Muy poderosa acerca de lo sagrado sin Dios. Es de la película El pianista, de Roman Polanski. Hay un judío, que es este actor, Adrian Lane, algo así. Adrian Brody. Que está escondido, bueno. Y hay un nazi que lo protege, y lo llama siempre judío, ¿no? Cuando entra no le importa conocer su nombre. Entra y dice, judío, ¿dónde estás? Bajá, judío. Y hay un piano, y él es pianista. Ya no está con práctica, pero es pianista. Y el nazi en un momento le dice, ¿vos tocás el piano, judío? Sí, le dice este. Ah, le dice, bueno, sentate y toca algo. Entonces toca, como él es polaco, toca Chopin. Toca la primera balada de Chopin, que es una pieza sublime, y nosotros la escuchamos ahora en el comienzo nada más, ¿no? Quiero que agarren bien, si pueden, que seguramente sí, el primer tema, es la versión de Rubinstein. Ahí está. Eso, dale fuerte.
Bueno, esta balada, que es muy buena, la versión de Rubinstein, pueden comprar la de Horowitz, que no es buena. La de Rubinstein es la mejor. Toca esta balada Adrian Brody, el polaco. Este tema es, yo qué sé, es sublime, es el arte del piano en la cumbre, y del romanticismo, por supuesto. Entonces toca toda la balada y el nazi lo escucha. Y en ese momento, ya no es un nazi, ya no es un judío. Hay una comunicación entre ellos mediada por la sublime genialidad de Chopin y de esta música. Y algo se produce ahí. Como hay otras situaciones en las que se producen este tipo de cosas, ¿no? Quizás ahí Benjamin diría, por esa endija ha entrado el Mesías. O se puede decir, ese es un momento absoluto, digamos, ¿no? Sin Dios, sin trascendencia, va a ser ese momento y nada más. Pero en ese momento hay una comunicación absoluta entre los dos, mediada por el arte, por el gran arte, y en la cual para el nazi el judío no es el judío, y para el judío el nazi no es un nazi, sino que están los dos entregados a lo que, a lo que dice esta música. Uno que la toca y el otro que la recibe y que la sabe recibir y que la va a agradecer. Ese es uno de los momentos de lo divino sin Dios, ¿no? Lo divino en el hombre. Como creo que algo divino hubo en Chopin cuando compuso su primera balada. Ahí no hay mirada de Dios, ¿no? Ahí hay dos hombres que comparten un momento que es eterno. Hay momentos que son eternos. La mirada de Dios yo la traté en una oración que dice Fernando Abal Medina antes de matar a Aramburu como católico y como un hombre, tiene 23 años, al cual el contacto con el hombre al cual va a matar ha deteriorado su decisión. Porque cuando tenemos que matar a un hombre, digamos, a otro, lo mejor es que no sepamos mucho de él. Porque cuanto más sepamos, más difícil nos va a ser matarlo. Aunque, por supuesto, a veces se mata a alguien por todo lo que sabemos de él, pero igual conviene mantener fresco lo que sabemos de él, pero no comenzar a saber cosas nuevas. Es decir, lo que le pasa a Fernando Abal Medina, que es un joven católico, es que va a matar a Aramburu protegido por todo lo que sabe de él y por todo lo que él se armó sobre ese personaje. Voy a matar al tipo que hizo la revolución del 55, que planeó el bombardeo a Plaza de Mayo, que firmó el decreto 4161 prohibiendo por completo al peronismo, que fusiló al general Valle, que es responsable de las muertes en los basurales de José León Suárez. Es decir, todas las justificaciones que él tiene llegan hasta un momento. Y en un momento se terminan. En un momento está él frente a otro. En un momento no hay ideología, se produce un vacío, hay que dar un salto. Más aún en un católico como era Fernando. Voy a quitar una vida, voy a matar. Este acto responde a ese mundo que al crecer descubrí. Muchos mataron antes que yo, los hombres se matan unos a otros y no parecieran preocupados por tu juicio. Le habla a Dios, ¿no?
ni por tu clara sentencia, no matarás. ¿Cómo podría cumplirla en un mundo en que nadie la cumple? ¿Cómo podría yo no matar en un mundo cuya ley es la muerte? Un mundo en que el más poderoso es el que más y con mayor impiedad mata. Podría hacerlo sin confesarlo. Te enterarías, lo dudo. Perdona, pero no me pareces muy preocupado por lo que nos pasa. Los malvados triunfan, los asesinos permanecen impunes, los torturadores se pasean por las calles y nadie los señala. Lo sabes tú, si lo sabes, tampoco los señalas, tampoco los castigas. Mi acto es innecesario, podría matar hoy como me dispongo a hacerlo y no decírtelo. No tengo edad, aunque creo haber vivido y haber visto lo suficiente como para opinar con experiencia y con hondura y hasta con dolor sobre estas cuestiones. No puedo evitarlo, lo hago, tengo mis certezas, que lo sé mejor si no las tuviera, si no tuviera esas certezas, si tuviera, como tantos otros, certezas más cálidas que me ayudaran a vivir mejor, sin tantas dudas. ¿A dónde lleva la duda sino a la soledad? Señor, no hay nada más saludable y tranquilizador para un católico que creer en lo que todos creen, que eres pura bondad y velas por nosotros, que a los fieles nos espera tu reino y ahí reposaremos en tu seno generoso. No es así. Este no es un valle de lágrimas, es un valle de muerte, de guerras, de torturas, de injusticias. Bueno, ¿debo hacerlo? ¿Debe matarlo? No te lo pregunto. Sé que sí, que lo haré, pero necesito algo de ti, por primera vez, porque el temor que como católico siempre te tuve, el temor que perdí durante años, el temor que expulsé de mí al afirmar mi libertad y excluirte de mi cuidado, está otra vez aquí. No ha sido ese general asesino quien me lo impuso. Tal vez presionó algún disparador. Me sorprendió ese hombre. Supongo que quienes saben que habrán de morir o se anulan por el pavor o llegan a niveles inesperados de agudeza, de penetración. La lucha por la vida concede las dos cosas. A este fusilador el ansia de vivir lo tornó peligroso. Me arriesgué, crucé con él demasiadas palabras. No vacilará mi mano en el momento preciso, pero agitó en mí el temor que los católicos te dispensamos. Señor, seré breve, voy a matarlo con una pistola 9 milímetros, no quiero estar solo cuando lo haga. Te pido que me mires, no te pido que me juzgues, que me hagas de alguna forma saber si mi acto fue justo o si no lo fue. Sé que será justo, tengo miles de razones para saberlo, para matarlo. No quiero estar solo cuando lo haga. Quiero eso que nunca te pedí, tu mirada. Necesito que me veas, que seas mi testigo. Como tanto conoces el bien, como tanto conoces el mal, pues los dos están en tu naturaleza que pertenece a la eternidad, o mejor aún, que lo es. Te pido que me hagas saber, por el modo que quieras, por el signo que elijas, aún por la más ínfima sutileza que acerques a mí, si mi acto participa del bien o del mal. No creas que me atemorizará averiguarlo. Solo eso, averiguarlo, no para que me juzgues, solo para saberlo, y sabiéndolo, afrontarlo. Tengo mi verdad, quiero la tuya. No esperes que me someta a ella. Quiero apenas conocerla. ¿Para qué? Para tener un testigo. Si mi acto participa del mal, si participa del bien. No podría aceptar ninguna condena de tu parte. Si ejerzo el mal, no podrás condenarme, porque también lo ejerces tú. Siendo mi testigo, mirándome, exijo tu valiosa opinión. ¿Acaso la respete más de lo que ahora estoy dispuesto a admitirlo? ¿Acaso incluso me dañe? Pero no lo creo. Tal como yo juzgo las cosas, el bien y el mal, las dos posibilidades están en ti. Ninguna te negará, ninguna te apartará de mí. Hay demasiados horrores en el mundo y si tú existes,
No es posible aceptar que seas totalmente bueno, que el mal no sea parte de tu esencia, inmortal como tú. Señor, quiero que me mires, quiero tus ojos sobre mí. Eso te pido y juro que jamás volveré a pedirte algo. Amén. Bueno, el rezo de Fernando Abal Medina, que le dice a Dios que el mal está en él, con lo cual retoma una frase de Karl Levitt que dice: después de Auschwitz es imposible imaginar una divinidad absolutamente buena. Bueno, entonces, continuamos ahora con un par de filósofos más y el tema de Dios. Vamos a tomarlo en Heidegger y después pasamos a la política, pasamos al Islam, a todos estos personajes que vimos que matan todos en nombre de Dios, porque Dios está con ellos. Esta es una certidumbre guerrera excepcional, ¿no? Dios está de nuestro lado. Esto justificó la Inquisición, las cruzadas, justifica cualquier cosa, ¿no? Dios u otros dioses, la diosa razón. Robespierre, endiosando la razón, se siente con derecho a cortar miles de cabezas. En los regímenes que se hicieron en nombre del socialismo en el siglo XX, siempre se endiosó algo, sobre todo el proletariado, el partido, la ideología. Siempre se mata en nombre de un absoluto que uno cree representar. Yo mato porque Dios se ha encarnado en mí para castigar a los impíos. O yo mato porque la diosa razón se ha encarnado en mí para matar a los irracionales, a los que todavía creen en un orden monárquico, a los traidores a la revolución. Yo voy a matar a Liniers porque yo encarno la revolución, las luces de la revolución. Yo soy un heredero de los jacobinos de la Revolución Francesa y Liniers es un afrancesado amigo de los godos porque está luchando en el interior para socavar el poder de la revolución. Y la revolución es lo absoluto. La Revolución de Mayo merece tomar la vida de Liniers que se le opone. Y así sucesivamente. Yo mato a todos los judíos porque no son arios. Y ser ario es un valor absoluto, porque la raza es el valor absoluto del nazismo. La raza. Entonces, siempre se mata desde un absoluto. Siempre se mata entonces desde alguna de las formas de Dios. A Dios se le da muchísimas formas. Entonces, vamos a Heidegger. La filosofía de Heidegger es muy sencilla. Heidegger se pregunta por el ser. Dice, la filosofía durante siglos olvidó la pregunta por el ser. ¿Cómo viene al mundo la pregunta por el ser? Heidegger dice, hay un ente, entre todos los entes, que se pregunta por el ser. Y en esto retoma una frase maravillosa de Hegel, que decía, es posible que la Tierra sea solo un cascote que gira alrededor del Sol, pero hay en ella un ser metafísico que se pregunta por el sentido del universo. Entonces, dice Heidegger, ¿cómo viene al mundo la pregunta por el ser? Bueno, viene porque hay un ente privilegiado. O sea, el ser ahí, ¿no? El ser ahí, ese ser que está arrojado en el mundo, es el ahí del ser, porque ahí se formula la pregunta por el ser. Entonces, bien, tenemos hasta aquí una antropología filosófica, aunque Heidegger va a renegar de todo esto, que es un horror para él, pero bueno, metió la pata hasta con Ser y Tiempo, para mí Ser y Tiempo es un libro extraordinario justamente porque se equivocó Heidegger, porque Heidegger va a renegar de Ser y Tiempo, pero Ser y Tiempo es el gran libro existencialista, es la gran analítica existencial, es el hombre
el que se pregunta por el ser. Bueno, pero viene el segundo Heidegger y dice, no, el hombre ha olvidado al ser y se ha consagrado al dominio de los entes. También esto es correcto, El hombre se ha consagrado al dominio, y es lo más, aquí viene lo religioso. El hombre vive consagrado al dominio de los entes y ha olvidado al ser. ¿No les suena eso? El hombre se ha entregado a la vida material, a los placeres materiales, a las conquistas materiales, al poder, y ha olvidado a Dios. Heidegger lo dice de otro modo. El hombre se ha declarado amo de lo ente, ¿no? Y domina todo lo óntico, pero ha olvidado lo ontológico, ha olvidado al ser. Y aquí empieza el delirio para mí, ¿no? Heideggeriano, dice, pero no solo el hombre ha olvidado al ser, sino que el ser se ha retirado. Bueno, el ser se ha retirado, pero hay una posibilidad por la cual el hombre podría reencontrar al ser. Porque Heidegger dice en la Carta sobre el humanismo, en la cual reniega por completo del humanismo, porque va a postular al ser, a una filosofía del ser, no puede reposar en el hombre, sino en el ser. Ahora, lanza una frase muy famosa que es: el lenguaje es la morada del ser y el hombre es su pastor. Con lo cual tenemos que el hombre, de haber sido en ser y tiempo el ahí del ser, por haber sido el único ente que se preguntaba por el ser, ahora pasa a ser meramente el pastor del ser, y el ser vive en la casa del lenguaje. Entonces de aquí surge toda la parafernalia que viene a negar la historia, que viene a sacar la filosofía del barro de la historia, que viene a recluir la filosofía en el lenguaje. Todo lo que hoy triunfa en la academia norteamericana, en la academia argentina, en la academia francesa, Jacques Derrida, el postestructuralismo, la lingüística, la semiología, todo lo que no tenga que ver con la historia. Entonces, si el lenguaje es la casa del ser, el ser es lenguaje. Sin embargo, en Identidad y Diferencia, porque Heidegger no es precisamente un filósofo, siempre dice lo mismo en realidad, siempre dice lo mismo. Tenía un amigo que lo decía francamente, pero Heidegger siempre dice lo mismo. Y sí, siempre está jodiendo con el ser, que el ser es esto, que el ser ahora. Bueno, ¿alguien le vio la cara al ser? Entre paréntesis. Yo, les juro, nunca le vi la cara al ser. Entonces, Heidegger dice, el hombre tiene que estar en el patos de la espera, en el claro del bosque. Ese patos de la espera va a permitir que el ser se apropie del hombre y que a la vez el hombre se apropie del ser, y yo a esto lo llamo ereignis, dice Heidegger. Esta apropiación mutua del hombre y del ser. Finalmente va a decir que en esta apropiación la hegemonía, no dice hegemonía, ¿no? Digamos, el que más fuerza tiene es el ser, porque no quiere ni por asomo que el humanismo se le escape. Entonces, bueno, Heidegger termina en una especie de misticismo zen, ¿no? Y Adorno le va a decir muy, muy bien que el patos de la espera y el patos de la escucha, porque Heidegger dice así también, ¿no? El patos de la escucha, como estar atento a la llamada del ser, que él no lo tiene para el ser, dice Adorno, que el patos de la escucha él lo tiene para el sufrimiento de los otros. La verdad que le mete una tapa para mí impresionante, y a todos los heideggerianos. Es como decir, miren, déjense de joder, francamente. Si yo tengo un patos de la escucha, es para escuchar los gritos de dolor de los otros, porque es el dolor de los otros lo que a mí me interesa.
Y para mí, va a decir Adorno, el sentido de la filosofía es escuchar el dolor de los otros. Y lo va a decir Emmanuel Levinas, aun cuando es un heideggeriano, ¿no? Y Adorno incluso está muy influido por Heidegger. Pero evidentemente yo digo sin vueltas, en Heidegger el ser es Dios. Es Dios. Porque jamás lo define, jamás dice nada de él. Y es aquello que ilumina a todos los entes. Heidegger va a decir, hay un universo óntico, el de los objetos, el de los entes, y uno ontológico, el del ser. Pero sin embargo no están separados, porque todos los entes son a la luz del ser. Ustedes díganme si eso no es Dios. Eso es Dios. Dios está presente en Heidegger, en la noción, en ese ser que nunca termina de definir, pero que termina siendo más que el hombre. Entonces viene Sartre, el gran negado, el gran expulsado, y Sartre lee Ser y Tiempo. Ser y Tiempo no le da ni bola al resto de toda la producción heideggeriana de la cual han bebido abundantemente Foucault, Deleuze leyó Foucault y Heidegger. Deleuze copió mucho a Foucault. Bueno, Lacan, yo no voy a decir ninguna boutade, pero voy a mencionar algo que dijo Fogwill. Dijo, Lacan son 20 conceptos de Heidegger. Lo cual podría ser demostrado, y también podría ser demostrada una apoliticidad muy cuestionable. Pero Sartre es todo lo contrario. Sartre es el humanista y el tipo para el cual el hombre tiene que comprometerse con la historia. Entonces es, digamos, el filósofo del compromiso, el que responde ante el dolor de los otros. Hay que responder ante eso. Bueno, seguimos en la hora siguiente. Eso es todo. Hasta luego. Tenemos que pensar en Sartre y el humanismo, la libertad y el compromiso. La afirmación, somos lo que elegimos ser. No podemos dejar de pensar en Freud y el malestar en la cultura, Eros y la pulsión de muerte. ¿Puede la potencia de Eros frenar a la pulsión de muerte y destrucción que hay en el hombre? Vamos a analizar la figura de Dios en tanto principio absoluto presente en todas las filosofías y, por supuesto, en todos los fundamentalismos. Tenemos que pensar por qué los fundamentalismos hacen de Dios una figura guerrera. Tenemos que pensar la problemática entre Estados Unidos y el Islam, las Torres Gemelas, el Corán, CNN, Bin Laden y las letras impenetrables. Huntington y el choque de las civilizaciones, el Islam contra Occidente, la totalización de la historia, el petróleo y la economía occidental. ¿Qué significa la afirmación de Bush? Esta es una lucha entre el bien y el mal. La pregunta de San Agustín, ¿qué es el mal? ¿De dónde procede? ¿Qué nos permite pensar la figura de Frankenstein y el hombre que quiere hacer al hombre? El hombre quiere ser Dios. A partir de estas ideas vamos a pensar en política y religión, a pensar de todo. Bueno, Sartre entonces. Para Sartre es un humanista, contrariamente a Heidegger, que escribe su carta sobre el humanismo para justamente sacar al ser de los dominios del hombre. Ustedes piensen que en Ser y Tiempo había puesto la pregunta por el ser en el hombre. Ese es lo que Heidegger va a abominar toda su vida de ese libro, que para Sartre es formidable, es el único libro de Heidegger. ¿Por qué?
porque Sartre, en una conferencia que va a dar, que se llama El existencialismo es un humanismo, que es de la cual reniego después, pero los filósofos son así, es que dicen algo y después reniegan, pero bueno, ahí está la filosofía de Sartre, está más en el ser y la nada, y más en la crítica de la razón dialéctica y en el Saint-Genet, ¿no? Pero en el existencialismo es un humanismo, está muy bien tratado el tema del humanismo. La existencia es la fórmula, precede a la esencia. El hombre no tiene esencia. El hombre no es. Si Dios lo hubiera creado, el hombre sería una criatura divina y Dios le hubiera dado un espíritu, una esencia, algo que lo haga ser. El hombre sería un ser creado por Dios. No, dice Sartre, el hombre no es un ser, se va dando el ser. El hombre comienza por ser meramente un existente, comienza por existir. Por eso dice, todo hombre es un bastardo, es un bastardo. Entonces, el hombre comienza existiendo y como es libre y tiene la angustia de su libertad, esta libertad lo lleva a comprometerse con la realidad, hombre entre los hombres, cosa entre las cosas. Sartre dice, justamente pensando en Heidegger, no es en ningún lugar retirado del mundo donde nos vamos a encontrar a nosotros, sino como un hombre entre los hombres y una cosa entre las cosas. Entonces, el existente, comprometiéndose, eligiéndose, se va dando el ser. Somos lo que elegimos, somos nuestras decisiones. Entonces, en la medida en que vamos eligiendo, nos vamos eligiendo, nos vamos dando un ser. Entonces, en el presente somos una sed que está arrojada a sus posibilidades. Somos una pasión que está arrojada a sus posibles. Yo quiero ser esto, quiero ser aquello, quiero elegir esto, quiero comprometerme en esto, quiero ir ahí, quiero ir allá, estoy arrojado. O sea, en el presente soy nada porque soy posibilidad. En el presente, mi presente es ser posible. Mi pasado es lo que he elegido, ser. Todas las acciones de mi pasado las elegí yo. En consecuencia, yo soy eso. Ese ser me lo di yo, porque soy lo que elegí. Sin embargo, ya no soy eso, porque al ser posibilidad, si bien soy eso, lo soy en el modo de no serlo. Ya no soy mi pasado. Aunque lo soy, ya no lo soy, porque estoy arrojado hacia mis posibilidades. Las posibilidades están en la dimensión del futuro, que no la puedo adivinar, no la puedo decidir, solo puedo proyectar, solo puedo, y este es un término heideggeriano, eyectarme de ser y tiempo, ¿no? Yo solo puedo eyectarme, ¿no? Arrojarme hacia el mundo, estar en estado de eyecto. En estado, pero Sartre va a decir, de proyecto. Yo soy un proyecto arrojado y comprometido en un mundo. Entonces, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué es el hombre? ¿En qué se diferencia el hombre de las cosas? En que una piedra es lo que es. Esta jarra va a ser siempre una jarra. Si yo la empujo se va a romper en pedazos, pero no por decisión de ella, ¿no? Sino por algo que le vino de afuera. No es una decisión de la jarra no toma decisiones, la jarra no tiene proyectos, la jarra no es posibilidad, la jarra es esa jarra. La roca es una roca, lo va a ser siempre, pero el hombre es siempre proyecto, o sea, es
nada, es nada, es una nada en la plenitud del ser, va a decir Sartre. El hombre es un agujero en la plenitud del ser. ¿Por qué es nada? Porque el hecho de que yo sea nada es mi libertad. La libertad surge de la condición de no ser algo. Cuando soy algo me cierro y soy como la piedra. Bueno, este tipo es el mozo de un bar. Y chao, lo congelé. Es para siempre el mozo de un bar. Pero no es así. No es para siempre el mozo de un bar. Porque tiene sus posibilidades, tiene sus proyectos. Puede ser otra cosa. Por eso, la libertad es como una condena para Sartre, ¿no? La libertad ha caído sobre mí y me condena a elegir. Y al elegir me elijo. Entonces, al elegirme y arrojarme sobre el mundo y comprometerme con el mundo, le voy dando significados al mundo. El mundo de por sí no tiene un entramado de significaciones. Es el hombre el que se las da. Digamos, si esta jarra está lejos de aquella puerta, es porque estamos nosotros para verificarlo. Si nosotros no estuviéramos aquí para verificarlo, esta jarra estaría aquí a la puerta. Nadie verificaría que están lejos, que están cerca, que están medianamente cercanas. Es decir, por ejemplo, si un volcán explota, no pasa nada, es un acontecimiento de la naturaleza, explotó un volcán. Pero si al pie del volcán hay una ciudad hecha por un proyecto humano, Pompeya, digamos, es una catástrofe. Entonces, es evidente, y se lo dicen como una crítica, pero no creo que sea una crítica, es inevitable que la filosofía parta de un absoluto. El absoluto de Sartre es el hombre en tanto ser libre que tiene que elegir, que tiene que comprometerse, y que en la medida en que elige y se compromete, se va dando el ser, porque se va eligiendo a sí mismo. En tanto yo elijo, me doy mi ser. Entonces, hay una famosa frase de Sartre en un trabajo sobre Descartes que tiene, en la que dice, la libertad es el fundamento del ser. Sartre es el filósofo que recupera la libertad para la izquierda, porque la libertad es un concepto de la derecha, ¿no? La libertad de mercado, la libertad en la democracia, laissez-faire, laissez-passer, bueno, desde Adam Smith, que la libertad viene siendo usada por la derecha. Para Sartre, el hombre es libre, el hombre no tiene excusas. No tiene excusas, no puede justificarse por nada, porque es libre de elegir. ¿Cómo podría entrar Dios en esto? Dios no puede entrar en esto, porque si Dios existiera, el hombre no sería libre. Los teólogos dicen que Dios existe y que el libre albedrío del hombre le pertenece. Pero eso lo dicen más para justificar la presencia del mal, ¿no? Porque dicen, Dios existe, pero es el hombre el que con su libre albedrío comete todos los actos atroces que acontecen a lo largo de la historia. Sartre no va, digamos, a afirmar eso. Sartre ha insistido mucho en un ateísmo para mí innecesario. En realidad no creo que haya que proponerse demostrar que Dios no existe o que existe, porque no se va a llegar a grandes conclusiones. Las pruebas sobre la existencia de Dios, hay muchas, hay pruebas zapatadas, pero son todas pruebas regidas por la razón humana. Ninguna de ellas demuestra que Dios exista. Dios puede existir o puede no existir. Yo no sé si existe Dios. Realmente no sé. Ahora, que este mundo lo hacen los hombres, de eso no tengo dudas. Y en realidad tampoco tengo dudas porque le hago un favor a Dios, porque, digamos,
Señor, te libero de considerarte responsable de este mundo, porque si te considerara responsable de este mundo, creo que serías el demonio y no Dios, porque en este mundo lo que impera es el mal, la destrucción, la muerte, la guerra, la tortura. Es como es la propuesta de Freud en un gran libro, tienen que leer ese libro, El malestar en la cultura, donde Freud dice, bueno, hay dos potencias en el hombre, Eros y la pulsión de muerte. Y termina con un final muy pesimista, donde dice, mucho me temo que la potencia de Eros no pueda ya frenar a la pulsión de muerte que hay en el hombre. El hombre es un ser autodestructivo y destructivo, y lo va a continuar siendo. En este sentido, para Sartre, es claramente el hombre el que hace la historia, es la libertad humana la que hace la historia. Es cierto que la libertad se enajena, que es enajenada, pero para que uno pierda la libertad, antes tiene que tenerla. Este es un razonamiento perfecto de Sartre. Yo estoy de acuerdo, dice Sartre. La mayoría de los hombres viven enajenados, viven alienados, viven colonizados. Su subjetividad está colonizada, pero la han perdido porque era de ellos. Se la tomaron y siempre pueden volver a recuperarla. El hombre, digamos, el horizonte siempre está abierto como para que en él vuelva a recuperar su libertad. Entonces, el fundamento del ser es la libertad, es el hombre el que le da un fundamento a todo lo que existe. Un fundamento en tanto es que es porque el hombre existe y hace la historia, es que el hombre le da un significado e incluso todo establece un mundo simbólico, si ustedes lo quieren llamar así, que sin el hombre no existiría. Sin el hombre no existiría. Si hubiera vacas en este mundo, no habría nada de lo que hay. Entonces, el planteo de Sartre es un humanismo, parte del hombre y el hombre considerado como nada. El hombre es una nada, es una sed, es una pasión. Y va a decir Sartre, es una pasión inútil, en una fórmula que algunos de brutos han cuestionado a lo largo de la historia. Bueno, ¿por qué es una pasión inútil? Porque yo nunca puedo ser, porque si yo fuera, moriría. Porque yo no soy posibilidad, no soy realidad, soy posibilidad. El hombre es una posibilidad constante y está arrojado a sus posibles. En tanto tal, nunca es, siempre está siendo uno de esos posibles. Siempre está arrojado y fuera de sí. Al no ser nunca, el hombre es nada. Y entonces Sartre va a establecer una especie de trabalenguas. El hombre no es lo que es. No soy lo que ya fui. Soy lo que fui, pero no lo soy porque en mi presente soy libre. Si yo fuera lo que fui, sería alguna de las cosas que fui, o sería todo lo que fui. Pero este presente mío no puede ser reducido a mi pasado, si no, no sería libre. Entonces, no soy lo que soy lo que no soy, o sea, soy una nada deseante, y todavía no soy lo que seré, porque al futuro todavía no lo atrapé, no lo hice mío, pero estoy arrojado hacia ese futuro, soy una sed. Pero entonces, ¿qué es el hombre? Es una pasión, pero una pasión inútil, porque la pasión de darse el ser, de reposar en el ser, no existe en él. Nunca voy a ser una piedra, nunca voy a tener la plenitud de esta simple mesa, que no es más que una mesa, que no la angustia nada, que está completa, la completud la define, y no está arrojada hacia ningún proyecto. Al no estar arrojada hacia ningún proyecto, no teme ni siquiera morir,
en ese proyecto, porque todos sabemos que en cualquiera de nuestros proyectos está la posibilidad de morir. Entonces, esa angustia que nos constituye es la angustia ante la muerte, y el psicoanálisis existencial ha trabajado sobre eso, digamos. Pero la idea en Sartre es que el hombre es Dios. El hombre hace la historia, el hombre hace su historia. La historia lo hace a él, es verdad, porque cuando uno nace, nosotros nacemos aquí, nacemos en la Argentina, nacemos, en este país en el que nacimos. Nos tocaron todas estas, ¿no? Aquí nacimos. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos jodemos ahora. Estamos aquí, nacimos aquí. Esta es nuestra situación, dice Sartre, ¿no? El hombre es un ser situado. Por eso yo, cuando hablo con los filósofos europeos, raramente, ¿no? Les digo, miren, ustedes tengan en cuenta, yo soy un filósofo subalterno, situado, estoy situado en el culo del mundo, ¿saben? No estoy situado en París ni en New York, no, estoy situado lejos, donde las novedades tardan en llegar, y entonces a veces algunos decidimos elaborarlas nosotros, a ver si así nos va mejor y las tenemos antes, porque si creamos nuestras propias novedades, no tenemos que esperar las de ustedes para pensar. Bueno, entonces, y en Foucault, que es un filósofo genial, entrañable, pero Foucault trabaja tanto el tema del poder, y el poder, ¿no? Y las instituciones del poder, y la cárcel, y el manicomio, y la ciencia sexual, y el poder pastoral, el poder del Estado, que en 1979, ya han pasado muchos años, y él está dando las clases en el Collège de France, y sus discípulos más cercanos le dicen, pero Michel, está bien el poder, pero el poder es lo uno en una filosofía que vos propusiste como una filosofía de la multiplicidad, ¿no? Que abarcara todos los aspectos múltiples de la historia, algo que Sartre hace en la crítica de la razón dialéctica de un modo espectacular como nadie, pero no se lee en ningún lado. En realidad es muy difícil, ¿no? Es muy difícil el libro, hay que leerlo. Pero lo que pasa es que es un marxista demasiado inteligente. Entonces eso no gusta. Han decidido negarlo algunos, ¿no? Algunos, porque hay otros que no. Y hay sartreanos. Acá por lo menos yo conozco a Eduardo Gruner, que es un sartreano de primera línea, y yo no sé de qué línea seré, pero soy bastante sartreano, la verdad. Ahora, entonces, repasando. En los griegos tenemos los primeros principios, tenemos el mundo suprasensible, Dios. En la Edad Media está directamente Dios, ¿no? Dios es la verdad viene de Dios, la palabra revelada viene de Dios, y la promesa divina es que hay que pasar este valle de lágrimas y llegar al reino de los cielos, tal como la promesa divina lo dice. En Descartes, Dios es el cogito, Dios es el cogito ergo sum. En Kant, Dios es el sujeto trascendental. En Hegel, Dios es la historia entendida como autodesenvolvimiento de la conciencia absoluta. No hay trascendencia en Hegel. Toda es inmanencia, todo es la historia que hace esa idea que al hacer la historia se va conociendo a sí misma hasta llegar al saber absoluto que se da en la filosofía de Hegel. O sea, en última instancia, Dios es Hegel. En Marx, Dios es el proletariado redentor, que es la garantía de que la historia va a tener una resolución plena, satisfactoria, en una sociedad sin clases, donde todos van a ser iguales, donde ya no va a haber explotación del hombre por el hombre. En Nietzsche, Dios es la voluntad de poder que llega a su perfección en la figura del Übermensch, del superhombre. En Heidegger, Dios es el ser. En Sartre, Dios es el hombre. Es el hombre
y las decisiones y la elección histórica del hombre. Y en Foucault, Dios es el poder. Lo uno es el poder, no había terminado esto. Y Dios es el poder, porque si bien Foucault dice que a todo poder genera resistencia al poder, nunca desarrolla el tema de la resistencia al poder. Y esto lo quería decir, es notable, un gran filósofo, sus mismos alumnos le decían, Michel, ¿qué hacemos? ¿Está bien? Ya está. Bueno, todo esto es el poder. ¿Cómo luchamos contra el poder? Porque la respuesta la tenía el viejo Sartre. Por eso en realidad yo soy Foucaultiano también. Un poco feynmaniano, ¿no? También, digamos, porque algo, y argentino también, ¿qué vamos a hacer? Y me gusta Alberdi, Facundo, Dios mío, Sarmiento. Pero Foucault hubiera necesitado un toque sartreano, porque un tipo que describe tan exhaustivamente el poder necesita de otro filósofo que se haya apasionado tanto con la libertad como Sartre. Entonces, si a la descripción del poder en Foucault le añadimos la libertad siempre posible del agente práctico en Sartre, bueno, ahí redondearíamos una filosofía más completa. Entonces, termine con este tema, Dios y la filosofía. Dios, en tanto principio absoluto, incuestionable, principio supremo del cual todo se deriva, está de una u otra manera en todas las filosofías y, por supuesto, va a estar en todos los fundamentalismos. Está en las filosofías porque toda filosofía se fundamenta en algo. La de Descartes se fundamenta en el pensamiento, Kant se fundamenta en las categorías del sujeto, Marx en la materia, que es trabajada por el proletariado, etcétera, etcétera, etcétera. Y los fundamentalismos hacen de Dios una figura guerrera, que es lo que estamos viviendo actualmente. La sorpresa es esta. Para hablarles de la problemática entre Estados Unidos y el Islam. En septiembre de este año, muy pronto, va a aparecer una novela mía que se llama Carter en New York, y ahí ustedes van a conocer a Joe Carter. Joe Carter es un detective y un asesino a la vez que vive en Los Ángeles, que odia a los negros, que odia a los que le llama putazos, que odia a los judíos, que odia a los musulmanes, que no quiere mucho a las mujeres, que no se lleva bien con la vida y que está muy preocupado desde el 9/11. Ustedes saben que el 9/11 es el 9 del 11, el acontecimiento de las Torres Gemelas. Les voy a leer un pasaje donde Carter, en su peculiar estilo, habla de todo. Desde el 9/11 hasta hoy, siempre que llego a New York, visito el Ground Zero. Ignoro por qué. Será para flagelarme, para sufrir. Me duele el Ground Zero. Nadie había injuriado a América antes del 9/11. No somos los mismos. No hay modo de vengar esa bofetada insolente y respetuosa. No debió haber ocurrido, eso es todo. Si ocurrió, y en verdad ocurrió, ahora hay que aprender a vivir con ello. Te crías y creces creyendo que tu país es invencible. Vas a las guerras para defenderlo. Aceptas trabajos que te encargan el FBI o la CIA y de pronto, un puerco maldito día, se derrumban las torres. A mí me gustaban, me paraba a verlas, como esos turistas idiotas que llegan a New York y pasan su tiempo mirando hacia lo alto, hacia esos edificios magníficos que hemos construido y que parecen no detenerse en su carrera hacia las alturas, hecho que los torna imponentes. El Ground Zero es un desierto, un hueco, ahí no hay nada. Hubo algo, pero ahora nada. El terrorismo borró lo que había. Qué triunfo se llevaron esos hijos de perra, malditos musulmanes.
Yo que no le temo a nada, que maté comunistas y vietnamitas sin inquietarme, porque conocía mi deber de americano, lo que mi bandera y mi himno me reclaman, yo al Islam le temo. No logro conocerlo. ¿Quiénes son estos terroristas? ¿Cómo han podido llevar a buen puerto el brutal atentado de las Torres si son una pandilla de ignorantes, de sucios, de zarrapados? Y no me vengan con el cuento de Dios, que lo hacen por miedo a su Dios, Alá, que les espera un paraíso lleno de mujeres que Alá desde luego les ha prometido, que temen nombrarlo o meramente tener un pensamiento malo sobre él. Yo eso lo hago en América siempre que se me antoja y nada pasa. Tú sabes que no he hecho nunca buenas migas con mi Dios, con el Dios de Occidente. Nada me sucede por eso. Nadie me declara infiel y me quema vivo. Moral tengo poca y me parece una charla vacía toda esa historia que los malditos curas dicen en la iglesia. Pero estos tipos son fanáticos. En sus atentados entregan la vida. Confesaré algo. Luego del 9/11 me compré una edición pocket del Corán. Lo juro. Y hasta he leído algunas de sus páginas. Mierda, son una colección de amenazas y de castigos. Sé que no me creerán, pero conozco algunas de memoria. Comillas. Yo temo, si desobedezco a mi Señor, el tormento de un día terrible. Los cristianos dicen, el Mesías es el Hijo de Dios. Esas son las palabras de sus bocas. Dios los mate. ¿Cómo se apartan de la verdad? Otra cita. Les haremos gustar el terrible tormento porque fueron incrédulos. Sigue Carter. La peor, la que más miedo mete, la que te perfora el corazón, la que está grabada a fuego en el mío, dice, no hay ciudad a la que nosotros no aniquilemos o atormentemos con terrible tormento antes del día de la resurrección. Habría cierta calma en mí si la sentencia hubiera dicho después del día de la resurrección, porque yo de la resurrección espero menos que de las donas de McDonald's. Pero los cretinos han dicho antes de la resurrección. ¿Qué ciudades quieren aniquilar? ¿Cuáles quieren atormentar? Un islámico es para mí lo que eran los marcianos en la Guerra de los Mundos. Seres de otro planeta. Caray, los comunistas usaban traje y corbata. Usaban camisas de seda, zapatos elegantes. Se cortaban el pelo como Dios manda. Mandaron al Sputnik al espacio. Lo mandaron con esa perrita laica cuya muerte hasta a mí me conmovió. Hasta a mí, que era un niño inocente, me arrancó lágrimas y hasta se las arrancó a mi padre. Lo recuerdo diciendo, estos mierdosos soviéticos no se fijan en nada, no ahorran medio con tal de joder a América. Han eliminado a esa perrita laica. ¿Cómo es posible cometer un acto tan cruel? Y unos lagrimones de hombre, pero de hombre sensible, de americano, al que se le quiebra el corazón si escucha a Doris Day cantar Sentimental Journey o With a Song in My Heart. También vi junto a mi padre esa película, en tanto mi madre dormía sobre un sofá, su borrachera del mediodía. Escúchame, decía mi padre. Y si yo estaba distraído, me daba un puñetazo en la cabeza. Escucha a Clatú, imbécil. Y Clatú era alto, delgado, imponía respeto con su traje de qué sé yo, qué material marciano, que brillaba como la plata, refulgía. Y Clatú era bueno, quería ayudarnos, no destruirnos. Hasta supo contener a su robot, el enorme Gort, cuando éste casi se le va de las manos y se dispone a destruir la Tierra y no dejar una lagartija en pie. No, Clatú no se lo permite. Y le dice para contenerlo una frase en marciano. Puedo jurarlo, yo era niño y entendí esa frase. También mi padre, no mi madre, pues vimos esa película de noche. Y la buena mujer a esa hora bebía 3 veces más que a las mañanas y caía fulminada a las 6 de la tarde hasta el terso amanecer del día siguiente. Esto le impidió mirar esas maravillosas películas de marcianos, pero quizás fuera feliz con su modo de ser. Oh, sí, tuve una dulce niñez, pero olvidé decirles la frase de Clatú. Esa frase en marciano, que fue cristalina para mi padre y para mí, que era un niño, Clatú, para contenerlo, le dice a Gort, Clatú Barada Nicto. Se dio hace poco una remake con Keanu Reeves, que es un marciano en realidad, de El día que paralizaron la Tierra, es esta película. No sé si la vieron.
¿La vieron, no? Sí, bueno, Clatú, bravo por Clatú, exclamamos con mi padre. Lo ha detenido a Gort. La tierra se ha salvado. Luego, antes de irse, Clatú nos dejaba un mensaje de paz. Basta de guerras, etcétera, etcétera. Y mi padre se enfurecía. Paz, armonía, amor, que empiecen los rojos. Que empiecen los rojos. Entre tanto, Hoover les dará duro. Miserables asesinos, paz, armonía, amor. Bien sabe América que reservan para nosotros lo mismo que tuvo la perrita laica. Entonces me pegaba otro puñetazo en la cabeza. ¿Y tú qué opinas, idiota? Lo mismo que tú, papá. Oh, los puñetazos de mi padre. Mi cabeza vibraba con cada uno de ellos y repetía yo, Clatú, varada, nicto, que podía ser muchas cosas. Clatú quiere que te serenes, le decía Clatú a Gort. Y así le decía Clatú, varada, nicto. Clatú quiere que te serenes. O Clatú quiere que te calmes. O Clatú quiere que seas buenos. O Clatú romperá tu robótico culo si insistes en destruir la tierra. Algo así. Pero cada vez que el apestoso de Bin Laden aparece por la CNN y empieza a hablar, yo no entiendo ni mierda, amigo. ¿Adviertes cuál es mi punto? Caray, puedo entender a un marciano que viene del espacio exterior y no a un talibán que habita mi mismo planeta. Además, no sé si lo has notado, Clatú, para hablar, usa nuestro alfabeto. Clatú, varada, nicto, se escribe con las mismas letras con que América expresa sus ideas, o sus himnos, o sus más amadas canciones. Clatú, varada, nicto usa las mismas letras, el mismo abecedario que, por ejemplo, ¿qué será, será? O esa de Pat Boone, con la que tanto he logrado, con la que tanto he llorado, escribiendo cartas de amor en la arena. O la maravillosa que cantaba ese negro podrido de Nat King Cole, Mr. Sandman, todas hermosas canciones que marcaron mi niñez. En cambio, siempre que sale por la CNN, la cara piojosa de Bin Laden, aparecen por debajo de su imagen unas letras espantosas, impenetrables. No digo que esto no pasara con los rojos. También ellos tenían un alfabeto imposible, peligroso e inesperado como una emboscada. Pero no van a comparar a Gorbachev con Bin Laden. Gorbachev sería un gusano comunista, aunque por suerte no tanto, y hasta sospecho que trabajó para nosotros. Pero hablaba inglés para dialogar con ese inmortal patriota de Ronald Reagan. Grande en el cine, grande en la vida, grande en la política. Con esta gente todo ha cambiado. Son peores que los marcianos, que los comunistas. Estos son asesinos y vienen de otro mundo. Son más marcianos que los marcianos. América no sabe cómo enfrentarlos. Solo nos queda una posibilidad, destruirlos, la bomba. Además, son satánicos. Sé cuál es el punto terrible del Corán, el que los vuelve locos, el que los trastorna. Atención. Me lo dijo Dani, el sastre judío. Él también lee el Corán, pero no en una edición pocket, sino en un libraco enorme. Dani dice que todo el Islam se basa en un equívoco satánico. Oigan, una vez Mahoma estaba en Medina, una ciudad de ellos que tendríamos que destruir como todas las otras, y deseaba conseguir el apoyo de una tribu pagana. Era importante para la guerra en que estaba metido, no sé cuál y no importa. Esa tribu rendía culto a 3 diosas paganas. Si ustedes no saben qué cosa es una diosa pagana, no me lo pregunten a mí. Dani, el judío, me lo explicó. Pero eso no significa que yo pueda explicarlo a otro. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Parece ser, miren las celadas del destino, que Mahoma recibió una revelación ordenándole que les otorgara condición divina a esas 3 diosas paganas. Lo hizo. Los paganos aceptaron convertirse al Islam y reforzaron considerablemente el ejército de Mahoma. Pero Mahoma recibió otra revelación que le decía que era Satanás el que había puesto en su lengua las palabras para otorgar condición divina a esas diosas paganas.
Dani se ponía como loco cuando llegaba este momento. ¿Te das cuenta, Joe? Me decía. Una vez al menos, Satanás habló por boca de Mahoma. Bueno, Dani, pero solo fue una vez, le decía yo. Y Dani dice, ¿y cómo sabemos que fue solo una vez? ¿Y si hubo otras veces? ¿A dónde quieres llegar? Y no creas que olvido que eres un miserable sastre judío y que eres capaz de inventar cualquier cosa. No, Joe, no estoy inventando nada. Escuchen, si Satanás habló una vez por boca de Mahoma, pudo haber hablado 2, 3, 10, 100, 500, 1000, detente, Dani. En suma, Joe, todo el Corán puede ser un monólogo de Satanás. Hay un escritor que escribió un libro sobre esto y lo ha condenado a muerte el Islam. El tipo, es cierto, se hizo millonario. Todo el mundo compra sus libros. Diablos, Dani, no es mal negocio recibir una amenaza del Islam. ¿Qué tengo que hacer para conseguirla? Y, dice Dani, y se refiere a Salman Rushdie, ¿no? La amenaza sería un buen negocio si sobrevivieras a ella, si no se cumpliera. Pero ¿y si se cumple? ¿Qué clase de negocio habrías hecho? Y sabes que esta gente tiene la costumbre de cumplir sus amenazas. Pero ese escritor del que hablas se ha hecho millonario y sigue vivo. ¿Quieres que te diga algo, Carter? Creo que es un agente del Islam. Bueno, tenemos muchas cosas para analizar acá. En principio, está claro que lo que tiene John Carter, que es un asesino así impiadoso, ¿no? Además se ve, fue a Vietnam, mató comunistas, no conoce al Islam. Bush tampoco conoce al Islam. Es una guerra de dioses, ¿no? Dios está con nosotros, dice Bush, y ellos son el mal. A la vez, el Islam dice, Alá es verdadero, Alá es justo y Alá nos bendice, y Mahoma es su profeta y nos dice cuál es la guerra, la tarea que tenemos que llevar por delante. Entonces, hay dos fundamentalismos, o sea, hay dos, como dice Samuel Huntington en El choque de las civilizaciones, hay dos culturas, civilizaciones enfrentadas. Huntington es clarísimo. Huntington se niega a hablar del terrorismo islámico. No, dicen, no hay terrorismo islámico. El terrorismo es el Islam. El terrorismo es el Islam. O sea, es el Islam contra Occidente. Esto ha totalizado la historia. Si se hablaba de globalización, en efecto, la ha globalizado. Esta entrada del Oriente Islámico, al cual Hegel, en las lecciones sobre filosofía de la historia, decía, el mahometanismo ha muerto porque no se ha superado a sí mismo, se ha quedado en la Edad Media, en el siglo XIII, y permanece dentro de la pereza oriental. Ya no está en ese momento en que podía quemar la biblioteca de Alejandría con el argumento hecho por Oman, el que ordenó quemarla, con el argumento siguiente: si en esos libros, miren el argumento que da, esto sí que es fundamentalismo, si entre todos esos libros de la biblioteca de Alejandría está el Corán, los demás sobran, hay que quemarlos. Y si no está el Corán, también hay que quemarlos. Es un perfecto razonamiento fundamentalismo.
fundamentalista. En suma, estamos en presencia de dos fanatismos religiosos que, por supuesto, en realidad están encubriendo intereses económicos, por supuesto, están encubriendo intereses económicos. Digamos, el Islam le preocupa tanto a Estados Unidos porque ahí hay petróleo, ahí hay elementos energéticos. Acuérdense cuando les decían a los iraquíes, no quemen los pozos de petróleo. Estamos ganando la guerra, ustedes se retiran, pero por favor, en la retirada no quemen los pozos de petróleo. O sea, es un proyecto humano, fíjense la aplicación de la filosofía sartreana, porque hay petróleo ahí. Un proyecto humano incorpora al petróleo a la historia. ¿Por qué? Porque la industria armamentística necesita funcionar y porque el petróleo es fundamental para que funcione la economía de Occidente. Si el día de mañana, digamos, Occidente descubre que los automóviles, los tanques, los camiones, funcionan con soja, invadiría el campo argentino. Es decir, es el proyecto humano el que determina que algo valga lo que vale. Si mañana Estados Unidos dice, bueno, esto va a funcionar con arvejas, pobre del país que tiene arvejas, se traslada todo ahí. Pero, mientras tanto, es el petróleo. Todo esto se disfraza con Dios. Dios ni bola todo este asunto, pero todos invocan a Dios. Dios está de mi parte. Dios no es neutral, como dijo Bush una vez, y ellos son el mal. Esta es una ¿vieron? Lo oyeron a Bush. Esta es una lucha entre el bien y el mal. Con lo cual llegamos a un punto fundamental que no hemos tratado, que es el mal. El mal, ¿qué es el mal? San Agustín dice, ¿dónde está el mal? San Agustín, fíjense las cosas que dice San Agustín. ¿De dónde y por dónde se ha colado en el mundo? ¿Cuál es su raíz y su semilla? ¿De dónde viene, pues, el mal? Si Dios hizo todas las cosas buenas, y siendo bueno Dios, las hizo buenas. Tanto el Creador como su creación son buenas. ¿De dónde procede entonces el mal? A ver. Bravo San Agustín, ¿eh? Una pregunta, Feynman. Yo entendí que Dios no existe, pero... fantástico. Joe Carter, qué grande, bien. Así es Joe Carter. Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Y el diablo? Claro, existe el diablo. Existe el diablo. Entonces, acá, San Buenaventura dice, el mal existe porque el hombre ha obrado por causa de sí y no por causa de Dios. Y esto es el pecado. Ustedes observen que el pecado en el Génesis, ¿qué es? La desobediencia del hombre. Entonces, la historia existe porque el hombre se ha rebelado contra Dios. Cuando el hombre se rebela contra Dios, empieza la historia humana. La historia humana es hija del pecado, es hija del mal. Todo esto es muy interesante, por supuesto. Entonces, el mal existe porque el hombre ha pecado contra Dios, por supuesto, empujado por el diablo. E incluso Hegel va a decir que el mal es el que hace progresar la historia. El mal entendido como lo negativo, lo que destruye, lo que aniquila. Hegel pensaba en la burguesía que aniquila al mundo feudal y hace avanzar la historia hacia la Revolución Francesa. Marx retoma esto también y hace un elogio enorme hacia la burguesía como la clase demoníaca por excelencia. Entonces, Hegel también, los filósofos y los escritores han vivido en gran parte más apasionados por el mal que por el bien, ¿no?
Ustedes fíjense esto, un personaje que es totalmente bueno, es totalmente aburrido. Nadie puede crear un personaje totalmente bueno. Hay una película genial, una novela genial de Joseph Conrad que se llama Billy Bat. Billy Bat es un ángel, es totalmente bueno. Y ahí está el maestro, el maestre de la nave, que es perverso, el señor Taggart, y es perverso, es malvadísimo. Y al final, Billy Bat, en una cosa increíble para él, lo mata a Taggart. Y lo juzgan a Billy Bat, los del barco, ¿no? Un barco británico de guerra. Y Billy Bat es un ángel. Perdón, no lo mata, es esto. Lo empuja en un momento. Y Taggart cae y pega contra algo y se siente morir Taggart. Pero al sentirse morir sonríe porque se da cuenta de que Billy Bat ha cometido un acto maligno matándolo. Entonces muere feliz. Ahora Billy Bat, vos estás contaminado, has pecado. Pero en un momento el capitán del barco, enfurecido con Billy Bat, le dice, no seas tan bueno. Tu bondad absoluta es tan absurda como el mal absoluto de Taggart, ¿no? O sea, no se puede ser totalmente bueno. Nadie puede construir un personaje totalmente bueno. Bueno, ¿dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? Dios existe, Dios no existe, hemos llegado al final y falta una sola cosa, Frankenstein. El hombre quiere ser Dios, el hombre quiere hacer al hombre. Esta es la ficción más poderosa de la historia, la de esta chica Mary Shelley, que dice que el hombre quiere ser Dios y el hombre quiere ser Dios haciendo al hombre. Estamos a punto de eso, de dos cosas: que reaparezca Walt Disney en cualquier momento y que hagan al hombre. Si hacen al hombre, el hombre es Dios. Y como es Dios, es muy posible que destruya al mundo. Bueno, gracias. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias.